Esto es como una serie de sermones. El viernes estuve hablando sobre los milagros que llegan cuando menos lo esperamos. Este matrimonio de Elizabeth y Zacarías, o Zacarías y Elizabeth, hermanos, su esposa era estéril, o ella era estéril, y no podía tener hijos, y ya eran de avanzada edad. Y Dios, en sus planes y propósitos, que esto es muy importante, Dios nunca llega tarde, sino que Él sabe cómo lleva nuestras vidas y sus propósitos, porque nosotros le alabamos no porque nos responda, nosotros le alabamos porque solo Él merece gloria. Nosotros le servimos porque hemos conocido a ese Dios bíblico, no del de la imaginación o el de la religión. Luego pasa un tiempo, porque el contexto de todo esto es que del libro de Malaquías, hermanos, hasta los evangelios hay 400 años de silencio. No hay profeta y no hay palabra. Y da inicio a través de este precioso milagro, levantando o haciendo el milagro que esta mujer dé a luz a uno de los mayores profetas, dijo Jesús, que ha existido. Habiendo dicho eso, leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Lucas capítulo 1, versículos del 57 al 66. Dice así: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban como el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, siempre la mujer de impositiva, mire, amén, no, se llamará Juan, como le dijeron. ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, recuerde que estaba castigado por incrédulo, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Vamos a orar. Padre, bendiga, Señor, esta escritura. En el nombre de Jesús pedimos que sea viva y eficaz. Señor, sé que hay cosas que no entendemos, y por eso pedimos que a través de conocer, a través de leer tu palabra, Señor, esto es algo espiritual, no es para la mente humana ni para nuestro cuerpo, es para el alma, Señor. Así que pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que bendigas la vida espiritual de aquellos que estamos reunidos, que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, Señor, a pesar de las necesidades, a pesar del desánimo, Señor, aquí estamos queriendo no dejar de congregarnos. Ate los pensamientos y sentimientos de este inútil predicador, para que tu palabra, Señor, cumpla su propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Hermano, hay cosas que Dios sabe por qué. Amén. Pero eso lo puede decir un cristiano maduro, vamos a decir así. Un cristiano desinteresado con Dios, no caprichoso. Dios sabe por qué. Y esta pareja, lastimosamente, no tenían hijo. Por todo el contexto, ya algunos o la historia que ya sabemos. Pero estos dos eran fieles en el servicio para el Señor. Eran personas que practicaban la palabra, porque una cosa es llamarme cristiano por decirlo, y otra cosa es llamarme cristiano por lo que hago. Si usted va manejando y alguien se le mete y usted pita 3 veces y en su bumper dice: yo amo a Jesús,
I love you Jesus, no se le nota. Amén. No se le nota. Y aunque sabemos que sí es cristiano usted, espero. Entonces, por eso es que el mensaje de salvación está muy contradicho por nosotros en ocasiones, vamos a decir así, por el mensaje que estamos mandando. Pero bueno, pero hay cosas que se salen del control. Por ejemplo, este caso, mire, me gustaría. Hay pastores, hermanos, que admiro, son íntegros, muy famosos, y tiene un hijo alcohólico y otro homosexual. Y comienza la gente a decir, bueno, y ese pastor, pues. Miren, mis amados, cuando los hijos crecen y son adultos, ¿y por qué le ponemos la culpa a los pastores? Yo creo que estamos bien equivocados. Cuando usted ya tiene mayoría de edad, hermano, con que así como está usted rebelde, ya no se diga a nuestros hijos, ¿verdad? Pero mi punto es que le echamos la culpa a los papás. No, hermano, cada quien toma, cuando llega, bueno, en la vida cada quien sabrá tomar sus decisiones. Si son buenas, van a sumar a tu vida. Si son malas, van a restar a tu vida. Si son malas, vas a desordenar, vas a perder oportunidades, vas a perder tiempo y quizás hasta vas a perder una buena persona como compañía. Hay mujeres que no sé, yo soy bien coloquial para hablar cuando digo, hay mujeres que no son tan gatas. Tradúzcamelo, pastor, no son tan enojadas. Amén. Yo, por ejemplo, tengo curiosidad. Yo he escuchado, la mayoría dicen, las salvadoreñas son bien bravas. Y es cierto, hermano. Y yo digo, ¿y las mexicanas serán bravas, hermano? Ahí solo que le pregunté a aquel que está conviviendo con una, va Eduardo, Baltasar. Y con la cara que hacen, ya lo dijeron todo, amén. Entonces hay cosas que se señalan sin saber. Se juzgan demasiado extremas. O sea, ¿por qué le vamos a echar la culpa al pastor que ese hijo sea homosexual, por ejemplo? Primero indaguemos y averigüemos para después juzgar. Bueno, no, es que la Biblia prohíbe juzgar. Para emitir una opinión vamos a decir. Le estoy diciendo todo esto porque esta pareja, hermanos, la Biblia la describe como buenos creyentes. Pero ya hemos dicho que ser buen cristiano no significa que en la soberanía de Dios no vas a tener pruebas. No vas a tener limitantes. ¿Cómo no? Ellos no podían tener hijos. Y con el pasar del tiempo, yo me imagino, porque esto lo estudiamos el viernes, quizás dejaron de pedir. Cuando ya dice la Biblia, ¿verdad? La mujer se le cesó la costumbre, o sea, la menstruación, dejó de ovular. Yo me imagino que Elizabeth le ha de haber dicho a Zacarías, mira, ya no pidamos por eso, porque vos ya no arrancás y yo ya no ovulo. ¿Está bien? Arrancar, entender ese mensaje entre líneas. ¿Sí? Y vos, pues yo ya no ovulo, así que no puede haber, ya no pidamos por eso. Conformémonos y sigamos en los caminos del Señor. Pero ese es porque ellos se amaban. Pero fuera es que es lo que usted no puede controlar, lo que la gente piense de usted. Usted no lo puede controlar. Usted no puede controlar que usted le cae mal a su suegra. Está bien. Es maestra así es, hombre. Amén. Yo no puedo controlar caerle bien a todo el mundo. O sea, no puedo. A algunos les voy a agradar y a otros les voy a caer mal. Que coman chucho esos. Yo no puedo. Y van a decir cosas, sí, verdades, medias verdades y mentiras. Y van a decir cosas con mala intención. Pero yo no lo puedo controlar. Igual que usted, igual que Elizabeth y Zacarías.
porque lastimosamente la gente es bien de doble moral y quizás, ¿verdad? En la cultura de ellos, que una mujer no pudiera tener hijos era mal vista. O sea, no era, digamos, siempre estaba la comidilla de ¿algún pecado oculto tienes, Amaitra? O quizás el hombre y todavía se atreve a ser sacerdote. Porque la gente siempre cuando Dios permite algo, porque solo hay dos cosas, hermanos, cuando hay pruebas. O Dios lo está reprendiendo, porque Dios al que ama también castiga. Pero hay cosas que Dios permite y que usted no tiene nada que ver, pero hay un propósito para que Él se glorifique. Esa parte es muy importante también que usted la sepa. Entonces, estos dos padres, hermanos, se mantuvieron fieles a pesar de no recibir respuesta. Algunos acá ya pasamos por ahí y podemos darle testimonio. Dios no a todo nos dice que sí. No a todo. Pero sigue siendo Él nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay cosas que, cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido, hay un libro de Charles Swingle, creo, hermano, qué hermoso. Tanta historia trágica de dolor que en el momento no se entiende, pero que con el pasar del tiempo se descubre el propósito. Estos hombres, ¿qué es lo que yo quisiera? Que usted también se mantenga fiel al Señor. Jamás permita una mínima neurona de cuestionar a Dios por lo que Él permite en su vida. Porque en otras áreas usted ha sido bien infiel a Dios y Él ha permanecido fiel con usted. Se mantuvieron unidos como matrimonio a pesar de no tener hijos. Nosotros como iglesia oramos por su vida sentimental y por su vida matrimonial. Pero hay algo que no podemos controlar de usted: la dureza de corazón. Hay algo que no podemos hacer en usted, que usted cambie. Amén. Eso va a depender de usted y del Espíritu Santo. Nosotros estamos orando, intercediendo para que no se le aparezca la Sofía Vergara. ¿Ni un amén? Entonces estamos orando, ¿verdad? Pero va a depender de usted. Se mantuvieron sirviendo a pesar de no ver respuesta. Pero llegaría el día que Dios premiaría esa paciencia. Se lo puedo decir así, hermanos, la paciencia en Dios tiene premio. Tal vez no es lo que usted quiera, pero tiene premio. Pacientemente esperé yo en Jehová y Él escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. La paciencia en Dios tiene premio, pero es la paciencia en Dios. No solo es esperar, sino esperar en Dios. Hay momentos en la vida donde nos pareciera ser cada uno de nosotros que Dios guarda silencio, que Dios no responde. Y es cierto. Zacarías conoció ese silencio. Elizabeth conoció ese silencio. Años de oración sin respuesta. Quizás usted es uno de ellos. Quizás usted y yo somos uno de ellos donde llevamos años sin respuesta. Por eso Lucas en su capítulo 1 nos muestra que cuando Dios obra, hermanos, o cuando Dios actúa, su obrar no pasa desapercibido. Significa que su paciencia tiene, ¿qué le dije? Premio. Y cuando Dios obra, de alguna manera lo que usted va a experimentar va a servir de testimonio
a otros. De alguna manera, de alguna forma, el que Dios obre en usted se vuelve ese es el Dios a quien ese hermano, a quien esa hermana sirve. Por eso no pasa a su obrar de manera percibida. El nacimiento de Juan el Bautista no solo fue un solo evento familiar, sino una señal poderosa, hermanos. Y aquí yo envío a mi siervo a preparar el camino del Señor. Esa fue la mayor función de Juan el Bautista. Que hay algo que a mí, lástima no está el pastor Tito Campos para que lo discutamos, pero dice que ese niño aún desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo. O sea, una escogitación diferente, porque para que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, primero tenemos que recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero ese niño dice que desde pequeño, desde que está ahí en ese vientre, o sea, algo soberano, milagroso. Por eso cuando llega María y a visitarle, ¿cuántas han estado embarazadas? Hermana Ena, ¿se acuerda cuando esta señorita se le movía en la panza? Cuando no la dejaba dormir. Hermana Marina, ¿se acuerda cuando la Francesca? Por eso usted que comía y comía y comía, porque ella así nació hambrienta. Hermana, sus hijas, hermana Roxana, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estaban embarazadas? Yo conocí una hermana que solo era vómitos usted. Cocinando a vomitar. Iba a dormir a vomitar. O sea, todo era vómito. Y en nuestra cultura salvadoreña decían que cuando la mujer solo pasa vomitando, ese niño va a nacer bien peludo. Bien pelón nació. Mentira. Entonces, Dios premiaría esa paciencia de esos hombres. Dios, hermanos, dio esa señal de este gran hombre. Hombre, fíjese que él era bien franco para hablar. Decía las verdades. Le llegaban a escuchar soldados. Porque tal vez usted no entiende, quizás aquí por la cultura americana, ¿verdad? Y los niveles de respeto que hay, pero no hay tanto abuso de poder como en nuestros países, que hay gente que tiene un uniforme militar, se creen dioses y abusan de esa autoridad. Nosotros en El Salvador, en aquellos tiempos, yo quizás era un niño pequeño, recuerdo la famosa Guardia Nacional. ¿Cuántos la recuerdan acá? Ya están viejos, sigamos hermanos, miren. Sí, esos eran, pero eso desató la guerra, el abuso de poder, la pobreza extrema y solo un par de familias haciéndose ricos. El pueblo unido jamás será vencido, sigamos hermano. Entonces este hombre llegaban los religiosos y convirtió una costumbre de purificación, de bautizarse, en un símbolo de arrepentimiento, de que usted su vida estaba decidiendo cambiarla en el Señor. El que Juan llevara a esa gente a bautizarla era un símbolo que la persona había reconocido que era pecadora, había reconocido sus errores y que su mayor anhelo era esperar en el Mesías anhelado por Israel. Su ministerio fue bien corto, pero vaya que le preparó un pueblo. Por eso es que todos los seguidores de Juan el Bautista no les costó asimilar el ministerio del Señor Jesús. Por cierto, otro dato, hermanos, es que Juan el Bautista y Jesús eran primos. Dentro de la parte familiar. Así que vamos a hablar, hermanos, sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Yo quisiera que aprendamos 4 lecciones, creo. Son 27, pero ya tiene hambre usted. Mejor aprendamos 4 lecciones sobre este nacimiento. Acompáñenme por favor a Lucas 1, 57, 58, donde dice: cuando Elizabeth se cumplió el tiempo de su nacimiento,
dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, ¿qué hizo? Hoy se regocijaron, ¿verdad? Pero antes la habían comido a la Elizabeth. Es que hay gente que así es, hermano. Solo se va a alegrar un paréntesis. Los verdaderos amigos están con usted en el éxito y en el fracaso. Los falsos solo en el éxito. Los buenos maridos están con usted, hermana, en las buenas y en las malas. Los malos maridos, amén. Los malos maridos a usted, después de que le ha dado 3 hijos, la van a cambiar. Pero Dios a usted nunca la va a abandonar. Y a él le va a ir mal en el nombre de Jesús. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la primera enseñanza, hermano? La primera que yo veo ahí es que Dios cumple sus promesas, aunque para nosotros tarde. Porque este es un cumplimiento de una profecía de Miqueas 5:2. Esta es una profecía. He aquí yo envío a Elías. Por eso él tiene un parecido en cuanto a su manera de predicar, manera de vestir, eran similares. Pero él dice claramente, no, yo no soy ese profeta que están esperando. Porque en el capítulo 11 de Apocalipsis dice que van a venir 2 testigos con el espíritu de Elías. Y él dice claramente, no, yo no soy, no se confundan. No me den un título o no piensen que yo no soy ese. Pero lo importante acá es que Dios cumple sus promesas, aunque para nosotros tarde. 400 años. Yo he conocido hermanos que les admiro, hermanos, por la capacidad que han tenido de esperar en Dios, aunque no hayan recibido respuesta, y que siguen confiando. Y he sido testigo de que Dios ha respondido en su tiempo soberano. Recuerde que nosotros somos una comunidad inmigrante. Y eso nos lleva a nosotros a seguir procesos de tiempos difíciles. De alguna manera yo conozco casi la vida de ustedes. En el 2015, por ejemplo, fui testigo de cómo Dios le contestó una oración a nuestra hermana Mariturcios cuando mandó traer a su hija. No fueron a los 6 meses, no fueron a los 5, fueron a los 21 años. Y la dejó de brazos, la dejó de meses. Y aquellas que son mamás, se podrá imaginar o podrá entender el corazón de una madre que no tiene a su hijo durante 21 años. Pero fui testigo de que Dios le contestó su petición. Amén. Pero se tardó para mí, para Dios. Dios no se tarda. Pero se lo contestó después de ¿cuánto? 21 años. Y de alguna manera digo, o sea que, y eso, por eso le dije que hay milagros, hay cosas que Dios hace para que otros también cobren fuerzas, o sigamos pidiendo, o sigamos esperando. Entonces dije yo, 2015, yo llevo como 6, 7 años todavía esperando. O sea que si ella aguantó, yo también. Dije. Amén. Si tú luces bien, yo luzco mejor. Sammy, no el de media, amén. ¿Sí? Si tú luces bien. Hemos visto procesos. ¿Se acuerda usted cuando iba a Tijuana a ver allá su encargo? No sé a los cuántos años salió, se resolvió, pero que tuvieron que tener paciencia. Y hemos dicho que Dios, la paciencia en los creyentes, la premia. Pero hay que ser pacientes. Y otra cosa, jamás compare
su vida con los demás. Señor, mira, a aquel le respondiste en 5 y a aquel en 7 y a mí ¿por qué? Hermano, Dios nunca llega tarde. Pero sí le puedo decir que Él cumple sus promesas. Y una de ellas es de que viene, viene, iglesia. Juan el Bautista, hermanos, es una muestra de la fidelidad de Dios en la vida de sus hijos. Que a pesar de ser estéril, a pesar de que ya no tenía la edad, a pesar de todo, Dios contestó una oración. Por eso quizás usted lleva años esperando una respuesta de sanidad. Quizás usted está años esperando una respuesta. Pero este pasaje nos recuerda que la espera nunca es desapercibido cuando Dios está obrando. Nunca. O sea, usted no crea que jamás diga esas palabras, yo estoy en el olvido de Dios. No, usted está en el tiempo perfecto de Dios. Pero tiene que aprender, porque esto es aprendido. Esto no es mágico, esto no es emocionalista. Y espera. No. Es, hermanos, en el espíritu que usted tiene que esperar. Cuando usted espera en el espíritu, le da paz a pesar de ese dolor. Le da esperanza a pesar de esa nostalgia. Le da ese deseo de seguir peleando la buena batalla de la fe a pesar de esa prueba. Es capaz de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me voy a rendir, voy a pelear. No a la fuerza, de rodillas con mi Dios. Voy a seguir clamando. Por eso este nacimiento nos enseña, hermanos, de Juan el Bautista, nos enseña que Dios cumple sus promesas, aunque para nosotros tarde. Usted está en el tiempo cronos. ¿Cómo se lo demuestro? Ya se nos fue la juventud. Ya tenemos que usar faja. Ya tenemos que ponernos pestañas. Ya tenemos que tatuarnos las cejas. Amén. Ya tenemos, amén. Y ustedes los hombres, pastor, ahí dejémosla, sigamos. Amén. Sí. Para nosotros, como estamos en el tiempo, no sé, usted ha tenido hijos desesperados, hermano. A nosotros nos pasa cuando los hijos 16 años y ya quieren tener novios, las monas mocosas. No sé si le ha pasado. 17, 18 años, en lugar de ordenar sus prioridades, ¿verdad? Pero bueno, salieron a usted, sigamos mejor. Dios cumple sus promesas, aunque para nosotros tarde. Número 2, los planes de Dios desafían las expectativas humanas. Hermano, viva de lo que aquí dice, no de la opinión de la gente. Fíjese, y a los demás, a los metiches, déjense usar por Dios. No sean aves de mal agüero. Ay, hermana, yo le recomiendo que mejor se divorcie, porque ese hombre no va a cambiar ni cambiará. No, mejor ore en lugar de ser metida. Amén. O sea, es que hay gente, hermano, que es tan ave de... Mire, hermano, fíjese que he ido a aplicar aquel trabajo. Mire, 20 fueron, ninguno le dio un trabajo. Usted no le van a dar tampoco. Me caen mal esa gente, usted. Que sean tan pesimistas. Si Dios le ha dicho que vaya, vaya porque no va solo, va en el nombre de Jesús, hermano. Porque yo me imagino esta gente. Yo me imagino las amistades. Elizabeth, y seguís pidiendo por el niño. Fíjate que ya no menstrua. Pues no, ¿para qué ella deja de pedir? Ya no molestes más al maestro, le dijeron a Jairo. Y sale inmediatamente Jesús diciéndole, que también son palabras para nosotros: no temas, cree solamente.
Y hay cosas que Dios obra, hermano, bien extrañas. Yo hay situaciones que yo no me las explico, pues. Ahí vino una hermana un martes o miércoles, me extrañó mirarla. Y ella nomás se quedó, que quería hablar conmigo. Yo pensé que me iba a poner quejas del marido, porque hay maridos, hermano, que salen como los aguacates, arruinados. Y entonces yo me esperaba ver el prejuicio. Ay, esta hermanita hablarme de su marido que anda, etcétera. Pastor, mire, me dijo, tengo cáncer. Y un cáncer terminal. Y que solo me han dado 6 meses de vida. Y mis hijos están pequeños. Y a eso y eso, hermano, ¿y yo qué? O sea, en el sentido de que la impotencia que uno tiene como pastor, porque el buen pastor ama a sus ovejas, aunque sean rebeldes. Amén, dieron las hermanas de ahí atrás, mire. Sí, o sea, sí hemos aprendido a amarnos como somos. ¿Y qué pasa, verdad? Bueno, lo que me ha enseñado el Señor: todos los imposibles, tráemelos a mí, porque tú no eres Dios. Bueno, y empezamos a orar. Y ahí los días lunes, ¿verdad? Los días martes, un textito, hermana, estamos orando por su casa. Sí, pastor, muchas gracias. La siguiente semana, el viernes, se quedó otra vez que quería hablar conmigo. Y empecé, dije yo, ay, no, miento, vino el miércoles otra vez. Hermanos, son procesos tan difíciles y complejos. Y yo dije, ay, quizás le encontraron otra cosa, porque tenía, creo que, cáncer en el páncreas. Y es un órgano que es, hasta actores se han muerto. O sea, es difícil. Gente con millones, pues, y ya no están. Y vino, me dijo, pastor, ¿puedo hablar? Sí, le digo yo. Me dijo, mire, fíjese que fui donde el doctor y me hicieron otra vez el examen. Y ahí dice que no tengo nada. Y aquí viene uno, ¿verdad? Los Tomases. ¿Será que se habrá equivocado el aparato? Así hay gente, ¿verdad? Hágase unos 4 más, hermana. Algunos hemos aprendido a recibir muchas cosas por fe. Uno dice, esto es para mí. Porque en los planes de Dios se desafían las expectativas humanas. Ahí estaba el viernes dando testimonio nuestra hermanita. Hermanos, el milagro del nacimiento de Juan el Bautista nos deja otra enseñanza. Esta me encantó. La disciplina de Dios no es para siempre. Porque si hay algo que Dios en ocasiones a muchos nos reprende, es la incredulidad. Amén. Está Zacarías. Recuerde que el templo tenía 2 recámaras, vamos a decir así: la del lugar santo y el lugar santísimo. Todos los sacerdotes, según su orden, podían llegar hasta el lugar santo, donde está el menorá, el que usted muchas veces ve como símbolo nuestro, que representa la presencia de Dios, los panes de la proposición, y luego está el incensario que da casi al lugar santísimo. Pero ahí exactamente en el incensario se le aparece el ángel de Gabriel a Zacarías. Y hay una conversación, pero en esa conversación es tan diferente a la de la Virgen María, donde él dice, en otras traducciones, ¿verdad? ¿Y será que es cierto? Como no creíste, le digo, te voy a dejar mudo. Si quiera eso obrara en las parejas, ¿verdad, hermanos? Que Dios las dejará mudos por unos 6 meses. No es mucho. Que mucho hablan, hombre. Sí, 6 meses. Pues Zacarías le dijo, como no creíste, vas a quedar mudo, le dijo. Y no hablaba. Si no fue hasta que dio a luz y le puso por nombre Juan, se le soltó la lengua otra vez. Entonces eso a mí me enseña que la disciplina de Dios no dura para siempre. No dura para siempre. Lo único que está esperando que usted y yo mejoremos
y cambiemos. Que purifiquemos nuestro corazón. Miren, le quería decir que fue poniéndole, porque este es mi punto, miren. Acabamos de leer en el texto, si usted leyó de manera comprensiva, porque si usted leyó viendo, ay, qué bonito que no, si usted lee de manera comprensiva, dice que cuando nació el niño y le preguntaron cómo se iba a llamar, los metidos, ¿cómo pensaban que se iba a llamar el niño? Zacarías. Y cuando saltó la mujer, porque como ella sí podía hablar, amén, momento, suegra, la niña se va a llamar Juanita como yo, amén, no Joana como usted. Ya hay mucha Joana en la familia. No, si es que la Elizabeth era gata también. Entonces, mire cómo es. Le dijo, no, Juan se va a llamar. Pero como ahí habían machistas, ¿verdad? Le dijeron, bueno, ¿y vos desde cuándo? Espérate, si es el hombre que decide. Le dicen, Juan, no podés hablar, pero por lo menos podés escribir. Entonces, perdón, Zacarías, vos no podés escribir, pero por lo menos vos no podés hablar. Mira, hasta dundo me estoy poniendo yo de esta historia. Entonces, mira, Zacarías, vos no podés hablar, pero poner el nombre en una tablilla. Así. Y él le puso, ¿cómo le puso? Piense, por favor, si este hombre, en su capricho, en su anhelo, en su gran deseo, rompe la orden del ángel de decir, ¿cómo se iba a llamar? Por deseo de la mujer. ¿Por deseo de quién? De Dios. Creo que Juan es como gracia o misericordia de Dios significa. Entonces, por eso yo cuando a veces molesto a los hermanos, ¿verdad? Mire, ¿cómo le puso al niño? Gregorio, como el papá. Y yo bromeo y le digo, mire, y ese nombre es bíblico. Es que pastor, me gusta Gregory. Está bien. Entonces, medite, ¿qué pasa si este hombre en ese momento le pone Zacarías como el papá? Hubiera seguido mudo. Así que usted y yo, Dios en algún momento va a tener que ser obediente para que Dios vamos a decir así, le abra su bendición. Es que ya estaba como esos charlatanes de ¿cómo se llama? Esos que dicen pues ahí, desate, ¿verdad? No, sino que de veras hay cosas, hermano, que solo requiere que usted haga un acto de continuidad, de obediencia. Solamente eso, mire, y ahí va a estar su trabajo, quizás ahí va a estar su sanidad, quizás ahí va a estar no sé, pero este hombre a mí, eso me ha resonado en todo este momento, donde la disciplina de Dios no es para siempre, pero para que Él levante ese castigo, vamos a decir así, se necesita obediencia. Ay, cuando uno ya ve eso, ¿alguna vez usted ha disciplinado a sus hijos, lo ha puesto en time out? Y si están de más rebeldes, más tiempo te voy a dejar ahí. Iban a ser 8 horas, hoy van a ser 24. ¿Está bien, hermanos? Es que yo fui testigo, miren, en mi infancia, tenía de vecinos unos cristianos, de esos que se tapaban, pero eran tremendos, hermano. Cuando los castigaban, los hincaban en maicillo y les ponían 3 ladrillos. Y yo decía, gracias a Dios no son mis tatas estos. Así los criaron. Qué tremendo, qué abuso, pero bueno, que también mis tatas me pegaban. Sigamos, hermano, mire. La disciplina de Dios no es para siempre. Y por último, la última lección, hermanos, es que el obrar de Dios en la vida de sus hijos se convierte en testimonio para otros. Al final, ¿verdad? Pienso yo que, hey, mira, ellos nunca perdieron la esperanza. Hey, mira, ellos nunca dejaron de servir. ¿Sabe que el tiempo está pasando? En mi vida y en su vida también. Ya digo, así como el privilegio que tuve de estar aquí con hermanos de tremenda trayectoria cristiana, con altos y bajos. Así está pasando en mí el tiempo también. Pero algo que yo le pido al Señor de todo corazón, de veras,
es que me permita morir sirviendo. Que me permita, hermano, seguir en sus caminos a pesar de las pruebas o a pesar de mis errores. A pesar de mis fallas, que el Señor me levante, me restaure. Ese es mi anhelo. Ese es mi único anhelo. Y ser ejemplo para mis hijos. Porque esas quiero que sean mis últimas palabras en la vida de mis hijos. Yo ya me voy, no se dejen de congregar, no dejen de servir. Porque muchas veces, hermano, veo cuadros donde los padres cristianos no le dan continuidad a la fe a sus hijos. O sea, ellos fueron cristianos, pero de repente ya no viven ese estilo de vida, sino que ya lo empiezan a hacer todo raro y cortan ese eslabón para que sigan expandiendo, si Cristo no ha venido, el reino de los cielos. No veo más Timoteos en su familia. No veo esa misma entrega suya en la vida de sus hijos. Por eso aproveche y salga de su responsabilidad mientras estén a su cargo. Amén. Ya cuando ya sean grandes, hay que vean ellos qué hacen con su vida. Pero usted, cuando Dios se los prestó, les enseñó los caminos de Dios. Y si son sus hijos, ya los va a traer otra vez. Por si te querías ir, Francesca. Está bien, hermano. Amén. Sí, entonces, usted y yo somos un testimonio. Y por eso le digo yo, algunos son inspiración. Usted no lo dice, sino que usted con su hacer nos inspira, nos motiva. Así que este matrimonio, hermanos, al final, la gente ¿qué haber dicho? Mira cómo es Dios. Les concedió el deseo de su corazón. Y ojalá que usted en su momento también aprenda que Dios, hermanos, hay un momento en su vida que también va a romper ese silencio. Y es mi anhelo ser testigo de que Dios en usted y en mí cumple sus promesas. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra inspirada, que es la Biblia, que es nuestra máxima autoridad en nuestra vida de fe y que es por medio de la cual podemos hablar, conversar, analizar, porque la Escritura no es de interpretación privada. Señor, gracias por la vida de mis hermanos. Mi Dios, espero en el nombre de Jesús que así como rompiste el silencio en Israel, así como rompiste el silencio en Elizabeth y Zacarías, pero eso, hermanos, también es necesario aceptar los desafíos del proceso. Aceptar que en ese proceso hay lágrimas, quizás hay dolor, quizás hay derrotas, pero que después se convierten en grandes victorias. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Sorbida es la muerte en victoria gracias a Cristo. Sí, pero los discípulos se desanimaron, se entristecieron, pasaron por incertidumbres. Si no fue que hasta que Jesús se les apareciera, como por ejemplo a Tomás diciéndole: toca mis manos, pon tus dedos en mis orificios de los clavos, mira mi costado si tienes dudas. Señor, en el nombre de Jesús queremos orar y pedir que hay un tiempo, Señor, donde sé que vas a romper tu silencio, porque hoy nos llenamos de esperanza a través de este milagro, Señor. Mi Dios, nútranos con esta palabra viva en cada uno de nuestros corazones. Abrace al que necesita ser consolado, enjugue sus lágrimas, Señor. Llénelo de esperanza y de motivación. Hay un hermoso
texto que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted, lo imposible, no tiene nada que hacer. Déjeselo a Dios. Usted solo ore, lea su Biblia y haga el esfuerzo de congregarse. Lo demás, Dios sabrá que le va a añadir. En el nombre de Jesús queremos hablar también al amigo para que el Espíritu Santo lo convenza de que le es necesario recibir a Cristo para no irse al infierno. Déjeme decirle que todos tenemos un día específico para nacer, pero también para morir. Así es la vida. Y quisiéramos que esté preparado para ese momento. Voy a hacer una pequeña oración, porque Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Repita después de mí: Señor Jesús, en este momento yo te abro mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy, este día, me arrepiento y te acepto como mi Salvador personal. Te doy mi vida y mi alma, Señor. Creo que solo tú, Jesús, tienes el poder para perdonar mis pecados por medio de tu sacrificio. Creo que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Y creo que el día que yo muera, no voy a ir al cielo porque fui bueno en esta tierra. No voy a ir al infierno porque fui malo, sino que voy a ir al cielo porque he creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén y amén. Señor, te agradecemos por el privilegio. Señor, convénzanos que poder estar acá es un privilegio. Mi Dios, gracias por tu iglesia. Gracias por nuestros hermanos servidores que hacen posible tener este culto racional. Gracias por cada familia, Señor, que desafía el clima, su estado de ánimo. Una vez más, Señor, ponemos en tus manos la vida de la mamá de nuestra hermana Morena, pero también a ella, Señor, y a su hija, y a todos sus familiares acá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos. Estamos despedidos y nos vemos, Dios mediante, en el servicio de las 5 de la tarde.